we take a look at the data concerning GYN cancers in Cáncer the United ginecológico en States, Estados Unidos, suggested by the American Cancer Society for this year, de acuerdo a los there's no datos de la question that Sociedad corpus cancer is by Oncológica far the most common de Estados malignancy Unidos, that pues we no see, hay duda about 3 alguna de times que more este tipo de frequently cáncer than es mucho más ovarian cancer, which agresivo is the y second mucho más most agresivo incluso common que el cáncer de ovario, cancer that we deal en with. que el However, if you endometrial, take a look at what has y happened es de los over the más last agresivos several con los que decades trabajamos. Pero ¿qué ha in ocurrido regards to corpus cancer in the United States, en los últimos años con you will respecto see al that there del has cáncer del been cuerpo uterino? about a 60-70% Bueno, vemos aquí que hay como un increase 60 o in the 70% de frequency incremento en la of the disease. frecuencia de la However, patología. when you take a look at the Y sin deaths, embargo, cuando there's been analizamos a estos tripling datos, pues ha habido of prácticamente deaths una from endometrial cancer. triplicación en la muerte Now, por we can cáncer probably endometrial. explain the increased frequency the Podríamos fact that we have a explicar larger population that are este living hecho por el older hecho or de que hay into una mayor postmenopausal población disease que by and vive, que large. hay But muchas de estas why you're mujeres que son having these problems in posmenopáusicas, regards to pero ¿por qué se increased está death teniendo el rates? problema en This has ese really mayor not número de been decesos? Pues es algo addressed. que todavía no We have se ha podido actually abordar. known De hecho, for nosotros over a half a sabemos century desde hace más that de medio endometrial siglo que cancer el cáncer can and does endometrial go to the pelvic puede lymph y nodes. debe pasar a los These are ganglios several linfáticos studies that were pélvicos. Hay reported varios back in the estudios que 50s, reportan, looking por at ejemplo, that aquí incidence, en and if los you 50 taken and habla de esta incidencia. Y si tomamos, go back for me, ¿puede please. regresar una, por favor? Again. Otra vez. Okay, I'm sorry. If you take a look at the combined, Si almost toman a fifth of the patients who had lymph nodes en removed, cuenta in fact, los had datos, casi la disease cuarta parte de estos present there. Now, pacientes some tenía of la these patología patients presente. probably had early Algunos de estos stage pacientes 2. probablemente tenían una etapa This is radical temprana 2. hysterectomy data. Estos son datos de But for histerectomía whatever radical, reason, for pero the por next couple cualquier of decades or motivo, so, this data was really estos disregarded. datos I no think se to a certain no se degree, this tomaron en was cuenta about y the hasta time cierto that punto certainly pelvic irradiation was being used more frequently la radiación pélvica se in estaba the volviendo más United States frecuente in the en esta etapa en primary Estados treatment Unidos of con el tratamiento primario endometrial cancer. de cáncer. This study, however, was Sin embargo, published in este estudio fue 1970 publicado en from London. 1970 As you can de see, 129 London y pueden patients ver had aquí radical ustedes hysterectomy and pelvic la cantidad de lymphadenectomies. pacientes que se 13% someten, had 129 metastasis of the pelvic nodes, and if you look only procedimientos at stage radicales 1 y bueno, cancers, it was si consideramos 11%. solamente los cánceres en etapa 1 es tan About solo that time, 11%. my mentor En Felix ese Rutledge momento, mi reviewed the maestro, literature el doctor in Felix regards to the Rutledge, role of radical hysterectomy and publicó un pelvic artículo lymphadenectomy sobre el rol de la in endometrial linfadenectomía cancer. radical en He cáncer found a little de over endometrio y 1,000 encontró un poquito patients, más an de 1000 incidence of pacientes 14%, con una incidencia and del of course, as 14% y por expected, supuesto que como the se podría survival of esperar, those with la positive sobrevida nodes de was much aquellos less con than ganglios those with metastásicos era mucho negative menor nodes. y aquellos que en His aquellos con conclusion, los which I ganglios think is negativos. very La valid conclusión que even creo yo que today, es muy is válida that the incluso a role la of the fecha radical es que el rol hysterectomy and pelvic de la lymphadenectomy in the management of corpus linfadenectomía cancer para is probably very, very histerectomía limited. radical pues However, en realidad es muy if a limitada. patient has a Sin embargo, poorly si la differentiated paciente lesion tiene una lesión or mal deep myometrial diferenciada invasion, o then invasión lymphadenectomy miometral may very well profunda, be pues indicated. probablemente sí Well, this estaría led to a indicado. pilot study Esto that llevó was a un carried estudio out by piloto que se the llevó a cabo Gynecologic por Oncology parte Group, del grupo 3 institutions, 4 oncológico gynecological con 3 oncologists, instituciones and de the study oncólogos was unidas y el systematically and estudio prospectively fue to treat sistemático y early prospectivo para stage endometrial tratar cancer primarily cáncer with de a endometrio hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, trabajado primero bilateral con pelvic, and oferectomía, periaortic lymphadenectomy. linfadenectomía periaórtica. The results, this Los was a pilot resultados, este study, es un estudio piloto 140 patients, con it was a 140 preliminary pacientes y data that was son datos reported, but preliminares as you can see, reportados, pero como pueden 11% of observar, these patients had 11% de estos metastasis of pacientes pelvic nodes, presentaban metástasis a 7% to the ganglios periaortic nodes. pélvicos y About a quarter of the patients did not 7% a have los periaortic periaórticos. nodes removed for Más various o and menos en sundry la reasons. tercera parte de los If you casos no take a pudieron look at the extirparse then estos ganglios periaórticos. clinical Ahora, si staging for vemos endometrial aquí cancer, la in which the etapificación two para cáncer prognostic endometrial con factors 2 were factores pronósticos evaluated, que se that evaluaron, is the que es size of the decir, uterus el as well tamaño as the del grade of the útero, así tumor, como el grado you can tumoral. see that Y pueden with the observar que increasing con grade of the tumor, un the mayor grado chances of tumoral, la both pelvic and probabilidad periaortic nodes de que los increased ganglios considerably. And it eh, was even more so with afectados the fueran large pélvicos y uterus, aórticos so that you can aumentan. see that half of these Vemos aquí patients que with en la mitad de deep estas myometrial pacientes que invasion tienen invasión had, miometral profunda or the large uterus had o un útero grande metastasis. tenían metástasis. This pilot study Este then estudio, led to a group-wide study by the vemos GOG. aquí un There was estudio really puntual del concern when we GOG. first started the pilot study, Cuando but iniciaron as con el we estudio showed the piloto, data,
Y al ir mostrándoles nosotros los datos, en realidad se hizo arrancar a muchas imaginaciones y a pensar que estas informaciones tendrían que ser evaluadas. Aquí, por ejemplo, en estas 363 pacientes en etapa 1 se ingresaron al estudio. Como pueden ver, 9% de las pacientes tuvieron metástasis a ganglios pélvicos y 16% a los periaórticos. Aquí tenemos ahora cirujanos múltiples que manejan la linfadenectomía y puede haber variación de un cirujano al otro versus cuando estaban 4 cirujanos involucrados en este estudio piloto. Y si analizamos ahora el grado del tumor en lo que respecta a la metástasis ganglionar pélvica y periaórtica, podemos ver que a medida que aumenta el grado, las posibilidades de tener tanto metástasis a ganglios periaórticos y pélvicos también aumentan. Esto también es cierto cuando analizamos la profundidad de la invasión. La metástasis ganglionar periaórtica y pélvica aumenta. Perdónenme, no puedo controlar bien el control de las diapositivas. En esencia, la base es que si tomamos en cuenta el grado y la profundidad de la invasión, al aumentar las dos, hay una mayor probabilidad de tener metástasis a ganglios pélvicos, y en estos casos, si se tiene invasión grado 3 miometral profunda, más o menos la tercera parte de estas pacientes tendrían metástasis a ganglios pélvicos. Si tomamos ahora los periaórticos, pues es lo mismo, básicamente. Se puede trazar la línea, más o menos como aquí. Si tienes G3, la invasión profunda, más o menos la cuarta parte de las pacientes tendría metástasis a ganglios periaórticos. Si analizamos ahora los dos factores pronósticos en la etapa clínica de tipificación número 1, vemos aquí en este estudio piloto con aumento de los ganglios pélvicos y periaórticos al ir volviéndose el grado más o peor diferenciado, lo cual es sugerente de un mayor volumen tumoral. Creo que fue sobre todo este estudio, más que ningún otro, el que nos hizo verdaderamente considerar y hacer el cambio de la etapificación de cáncer endometrial de clínico a una enfermedad con etapa quirúrgica. Y yo creo que esto fue extremadamente importante porque nos puso al corriente. Teníamos un 25 o 30% de posibilidades de margen de error, y al utilizar nuestra etapificación clínica en comparación con cuando hacíamos esta etapificación a nivel quirúrgico. Después de que se realizó este estudio, se puso de evidencia que había otras cosas que eran muy importantes entre los factores pronósticos para cáncer endometrial, además de tan solo los hallazgos patológicos y quirúrgicos. Walkman había sacado sus cánceres tipo 1 y 2, que tomaban los hallazgos clínicos y patológicos quirúrgicos para diferenciar el riesgo bajo del alto. La investigación translacional ahora está aportando algunas preguntas interesantes y, bueno, por ejemplo, anomalías, faltas de concordancia, el estudio génico que se llevó a cabo. Y bueno, pues se han identificado ciertos factores translacionales de alto riesgo. Entonces, el GOG sentía que era muy importante que para poder llevar a cabo una verdadera investigación translacional que era necesaria para cáncer endometrial, pues se tendría que desarrollar un depósito de tumores muy rico, y para poder tener estos datos, pues entonces poder comparar lo que ocurría desde el punto de vista clínico, patológico, quirúrgico. Así que el siguiente paso fue dado por el GOG. Casi 6,000 pacientes se ingresaron en el estudio, que resultó en más de 4,000 piezas quirúrgicas depositadas en ese banco tumoral. Y esto ha resultado en múltiples publicaciones que ya han salido a la luz y sobre varios proyectos de investigación translacional. Bueno, este es el rol que fue doble. Aquí vemos que el primer grupo enrolado, que fue como de 3,500 pacientes, todas son pacientes recién llegadas. Si tomamos cáncer endometrial en términos generales, un número significativo de estas pacientes tendrán enfermedad en etapa primaria, con cánceres bien diferenciados, y les irá bien. Pero lo que más nos interesaba era determinar qué ocurriría con las pacientes de alto riesgo.
en estos grupos. Entonces, la última parte del ingreso al estudio fue precisamente con la intención de enriquecer este grupo, considerando solamente grado 3 y tipo 2 de cáncer. Así que esto es un compuesto que en realidad se dañó en términos de los datos generales, pero sin embargo creo que hubiera sido interesante mostrar lo que se encontró en la evaluación patológica, quirúrgica de estas pacientes. Este es el primer estudio que yo conozca en donde los cáncer tipo 2 han sido evaluados con toda profundidad en base a sus hallazgos clínicos, quirúrgicos, patológicos. Entonces vemos aquí de los grados 1 a 3, llegamos, al llegar el grado 3, a la escena encontramos que hay un mayor número que tiene enfermedad en el endometrio, perdón, y vemos aquí que esto aumenta al aumentar el volumen tumoral. Vemos aquí el tipo 2 y la serie de células claras y de carcinoma se observan aquí y encontramos que más o menos de la tercera parte a la mitad de estas pacientes presenta invasión a miometrio importante, lo cual es sugerente de un mayor volumen tumoral involucrado. Cuando vemos la metástasis ganglionar, y este es el grupo total, vemos que la profundidad de la invasión aumenta. Aquí vemos también que la incidencia de los ganglios pélvicos y periaórticos aumenta. Y primera vez en que analizamos la serosa y vemos que cuando esta está presente, casi 60% de las pacientes tienen enfermedad tanto a nivel pélvico como periaórtico. Cuando analizamos la afección ganglionar en lo que respecta al tipo histológico, aquí otra vez el endometrio grados 1, 2, 3, los ganglios pélvicos y periaórticos van en aumento, como lo mostramos también en el estudio piloto y en el estudio grupal. Pero cuando llegamos al tipo 3, de la quinta a la cuarta parte de las pacientes tienen metástasis a ganglios pélvicos y casi el doble de ellas metástasis a ganglios periaórticos. Aquí incluso para cáncer endometroide grado 3, lo cual sugiere que sí, estas son características de alto riesgo con las que estamos teniendo que lidiar. Ahora, si analizamos la metástasis ganglionar pélvica, específicamente pueden ver nuevamente que al aumentar el grado y al haber enfermedad en la mitad externa del miometrio, aquí vemos que la tercera parte de estas pacientes tienen metástasis a ganglios periaórticos. Ahora veamos la otra mitad. Aquí, la metástasis a ganglios pélvicos en esta otra mitad se eleva tremendamente hasta los cielos. Lo mismo vemos con los periaórticos. Esto es una réplica de lo que ya les mostré antes en términos del cáncer endometroide, pero cuando se trata del tipo 2, de la cuarta a la tercera parte de estas pacientes que tienen la mitad, la patología en la mitad externa, tienen también afección del área periaórtica. Y si vemos ahora el cáncer endometroide únicamente, vemos que los cánceres con ganglios pélvicos positivos son como de 7,5%. La probabilidad de que estas pacientes tengan afección periaórtica es como del 4%. Y si contemplamos ahora los cánceres tipo 2, pueden observar que la posibilidad de que se tengan ganglios pélvicos positivos es como de 22% y la probabilidad de tener ganglios periaórticos es como del 15%. Entonces, esto es realmente un grupo diferente de pacientes que por un periodo prolongado, como ya dijimos, solíamos decir, bueno, sí, es de alto riesgo, pero como que ahora nos habíamos puesto de acuerdo en ignorarlos probablemente. Y no hay duda alguna de que la linfadenectomía puede ser diagnóstica. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo la requiere? Porque como ya les mostré, sobre todo con las pacientes endometroides, muchas de ellas no tienen metástasis a ganglios linfáticos. Entonces, al tratarlas, podríamos estar provocando una mayor morbilidad de la necesaria. Este es un estudio llevado a cabo en la Universidad de Ohio con varios estudios que de hecho se duplicaron. Y lo que hicieron ellos es que trataron de responder a la pregunta de si podemos utilizar la histología de la biopsia endometrial
para determinar los factores de riesgo y determinar si se requiere una linfadenectomía o no. Identificaron a pacientes con cáncer endometrial grado 1 en la biopsia endometrial y lo que mostraron fue que casi la quinta parte de estas pacientes tenían etapa y grado más avanzados. Incluso con este hallazgo se hacían una etapificación quirúrgica completa. Y yo diría que casi la cuarta parte de las pacientes, a ellas se les cambió su terapia subsecuente precisamente por esa nueva etapificación, aún cuando se tenía un material de biopsia de grado 1. Entonces, casi la tercera parte de las pacientes tenían un grado más avanzado. Y aquí pueden ver que más o menos la tercera parte de las pacientes o más tuvo enfermedad más avanzada con un volumen tumoral mayor, incluso cuando tenían una lesión de grado 1. Ahora, la clínica Mayo y otras personas han tratado de llegar a algoritmos que identificarían el alto riesgo y el bajo riesgo. Aquí están sobre todo tratando de salvar a pacientes de la linfadenectomía. Son estudios tanto retrospectivos como prospectivos. Este es un estudio prospectivo que realizaron y lo que observamos aquí es que aquellos pacientes que consideraban de riesgo bajo grados 1 y 2 con menos de 2 centímetros de tamaño tumoral iguales o menores de 50% de invasión miometral, vemos aquí que la mitad de estas pacientes solamente se habían sometido a histerectomía con un 100% de sobrevida a los 5 años, algunas con linfadenectomía o radiación externa y con sobrevida del 100%. Y bueno, se tuvo un número pequeño de recidivas locales tratadas con mucho éxito. Esto sugiere que en sus manos ellos pueden identificar un grupo a quien pueden salvar de la linfadenectomía. Aquí la pregunta es que cada vez que una institución desarrolla un algoritmo, la pregunta es si se puede transportar a otras instituciones. Uno tiene que recordar que en la clínica Mayo, que ese corte congelado es un corte permanente. Entonces, se tienen muchos patólogos que mandan cortes congelados y que procesan estos materiales muy rápidamente. Entonces, incluso lo sacan en 15 o 20 minutos y eso es claro, no es lo que yo veo en mi institución, que se tratan de 45 minutos o hasta una hora para hacerla. Y podríamos hacer la linfadenectomía más o menos en ese tiempo en la paciente. Entonces, pues todavía sigue siendo un problema que podría ocurrir, que pudiera ser realmente de beneficio para las pacientes. Bueno, entonces, ¿acaso la linfadenectomía es o no diagnóstica? A lo mejor podríamos salvar a algunas pacientes de la linfadenectomía, pero ¿acaso también podría ser terapéutica? Este es un estudio retrospectivo por la Universidad de Alabama en Birmingham. Más o menos 4,000 pacientes, 400 pacientes, la mitad de las cuales con linfadenectomía, la otra mitad no. Y aquí tienen la etapa. Algunas etapas 1, otras etapas 2. Perdón, regrese una. Regrese a la diapositiva anterior, por favor. Lo que encontraron es que si a una paciente se le extirpan los ganglios linfáticos, estas es su sobrevida. Si no se le extirpan, pues aquí tiene la sobrevida. No desglosaron esto en alto y bajo riesgo. El alto riesgo sería etapa 2, grado 3, con invasión miometral profunda. Todo lo demás sería riesgo bajo. Riesgo bajo, escisión de ganglios linfáticos aquí, sin escisión. Aquí, riesgo alto, escisión de ganglios, riesgo alto, sin escisión. Bueno, vemos que en este intervalo hay mucha irradiación pélvica que se utilizó en Estados Unidos para el cáncer endometrial y en algunos casos se utilizó después de realizar la cirugía y se encontró enfermedad más avanzada en la pieza quirúrgica. Entonces, bueno, aumentaban la intensidad de la radiación con la intención de evitar las recidivas. Entonces empezaron a analizar todo esto. Aquí tienen ganglios linfáticos de bajo riesgo extirpados sin radiación. Aquí riesgo bajo, ganglios no escindidos y radiación pélvica. Riesgo alto, extirpados sin radiación. Riesgo alto, ganglios no escindidos y con radiación pélvica. Esto sugiere que
la radiación pélvica había sido probablemente efectiva, como muchos habíamos esperado que resultara. Este es un estudio de una gran base de datos SEER, de la base de datos SEER, con 12,000 mujeres con cáncer endometrial, que son más bien cánceres endometroides. Y lo que es interesante es poder responder si pudiéramos identificar un grupo de individuos con metástasis a ganglio intensa, pero dependiendo también de cuántos ganglios habían sido extirpados. Y si ven aquí, si se extirpa un ganglio y sale positivo, entonces la sobrevida era de 51%. Sin embargo, con este ganglio positivo, si se extirparan más de 20, la sobrevida aumentaba a 83%. Y si se revisara la positividad de 2 a 5 grados en ganglios, aquí con menos 5, vemos que la sobrevida también aumenta con el número de ganglios extirpados, lo que podría sugerir, o por lo menos a mí me lo sugiere, que quizá la linfadenectomía podría resultar terapéutica. Sabemos que la gran mayoría de las metástasis a ganglios linfáticos y cánceres endometriales son microscópicos, y a menos de que se tenga un corte, como vimos en la sección anterior, perdón, bueno, hay algunos de estos datos que se estarían pasando por alto. Otro estudio de Japón, un centro quita, por ejemplo, los ganglios pélvicos, el otro periaórticos, y vemos aquí la diferencia en el número de ganglios extirpados. Cuando analizan la sobrevida global, las pacientes a quienes se le extirparon ambos ganglios pélvicos y periaórticos con mucho, fueron quienes tuvieron la mejor tasa de sobrevida. Así que yo creo que en base a estos datos, estos son los pacientes que yo creo que necesitan linfadenectomía, los grado 3, cánceres de tipo 3 principalmente, y aquellos que tengan volumen tumoral significativo o un cáncer mayor de 1. Gracias.